La venganza, dicen, es un plato que se consume frío. En esta página del diario del mangaka Noraka, seremos testigos de la batalla que vengó a Kyojuro Rengoku. Analizaremos el combate a muerte que se dio entre Akaza, la luna creciente tercera, y los Demon Slayers Tanjiro y Tomioka. Bienvenidos a Mangaka no... El combate del que hablaremos en esta ocasión sucede en el penúltimo arco argumental del manga, el arco de la fortaleza de la dimensión infinita. Alerta de spoilers para los que solo siguen el anime. El pasado encuentro entre Tanjiro y Akaza no terminó de la mejor manera. Tanjiro básicamente le mentó la madre a la creciente y lo llamó cobarde a la cara, lo cual, como era de esperarse, encabronó en demasía al demonio superior. Menos de un año posterior a la caída de Kyojuro, Akaza y Tanjiro se vuelven a topar cara a cara. ¿Cómo se desenvolvió Kamado contra el tercero en esta ocasión? ¿Logró vengar a Kyojuro o quedó como un gusano en el suelo otra vez? Sin más, los dejamos con el review de uno de los episodios más cargados de emocionalidad y ataques mamalones de toda la historia de Demon Slayer. Vamos a debrayar. sabroso. Este combate sucede momentos después de la conclusión del encuentro entre Shinobu y Douma. Justo cuando el cuervo chismoso les comunicaba a los cazadores el resultado de dicha pelea, un temblor prominente se sintió cerca de Tanjiro y Tomioka. Kamado por el aroma, al instante supo quién se acercaba. En pocos segundos, desde arriba, les cayó uno de los enemigos más letales de toda la fortaleza infinita, la luna creciente tercera, Akaza. Lo primero que el demonio superior comentó fue lo sorprendido que se encontraba al ver a Tanjiro aún vivo. Si recordamos, Akaza siempre consideró débil a Kamado. El tercero, sin perder un segundo, empezó la madrina atacando inmediatamente a Tanjiro. Mientras esto ocurría, Sakonji rezaba por los hermanos Kamado. Tanjiro esquivó exitosamente el ataque de Akaza y liberó un counter con la rueda de la danza del dios fuego. Pese a que le costó un esfuerzo tremendo, Tanjiro con este movimiento pudo cortarle exitosamente el brazo al tercero. Sin embargo, antes de que Kamado pudiera siquiera voltearse, la luna creciente ya había regenerado su brazo y atacaba mortalmente de vuelta. Fue en este momento en el que Tanjiro mostró su increíble evolución de poder, ya que con su técnica Arco Iris Pharrelion, este no solo logró esquivar un ataque que de conectar hubiera sido letal, sino que consiguió cortarle levemente el rostro a la creciente tercera. Fue posterior a este ataque que Akaza tomó finalmente en serio al aspirante a Pilar. Tomioka comentó que Tanjiro para ese momento ya tenía fácilmente el nivel de un Hashira. En sus intercambios contra Akaza se había desenvuelto de manera maestra. Akaza por su parte recordó las palabras que le había dirigido en su momento Rengoku. Ahora el tercero finalmente comprendía a qué se había referido Kyojuro. Tanjiro no era débil, solo un lloronazo. Para mostrarle su respeto, el demonio superior finalmente se cuadró como si enfrentara al mismísimo Kyojuro y comenzó el ataque. Tomioka, sin perder el tiempo, liberó la tercera forma de la respiración del agua, la danza de la corriente veloz. Estos primeros intercambios bastaron para que Akaza quedara prendado. Comentó que habían pasado al menos 50 años desde que se había topado con un pilar del agua tan bueno. Cuando Akaza liberó su matanza destructiva, estilo de guerra, Tomioka activó su 11ª forma, calma. Con esta técnica, Giyu esquivó sin problemas el ataque de Akaza. El tercero, por su parte, se encontraba extasiado. Cuando Tanjiro intentó intervenir, Akaza sin paciencia buscó cortarle el cuello de una. Sin embargo, Tomioka nuevamente mostró sus habilidades con la espada, mochándole el brazo al demonio antes de que conectara a Kamado. Los intercambios entre el pilar y la creciente tercera siguieron inclementes por un rato. Ante una nueva intentona de ataque de Tanjiro, Akaza conectó al cazador con una patada ascendente, la cual, pese a que fue bloqueada por la Nichirin de Kamado, le causó a este daño considerable. Tomioka por su parte continuó la arremetida contra la luna superior. Akaza admiraba el estilo elegante del pilar del agua. Su esgrima era espléndido. Como la aplicó con Rengoku, le preguntó a Giyu su nombre. Sin embargo, Tomioka le contestó que no le daría su nombre a un demonio. Odiaba hablar, así que le pedía a Akaza que no le hablara mientras peleaban. El tercero respondió que a él le encantaba hablar, y con su ataque de destello de luz fluida, le volvió a preguntar su nombre a Tomioka de una manera más física. Giyu fue mandado directo al diablo en consecuencia. Una vez Tomioka se encontró fuera de pantalla, Akaza no perdió el tiempo y atacó de lleno a Tanjiro nuevamente. Cuando Tomioka fue mandado por las chelas, Tanjiro no pudo evitar gritar su nombre, así fue como Akaza se enteró del nombre de Giyu. El choque de los ataques, mecha demoníaca de doble capa y el sol ardiente de huesos de Tanjiro generaron que Akaza elogiara nuevamente al cazador de demonios. Pese a que Tanjiro en su primer encuentro no había sido más que un lastre tirado en el suelo, ahora se mostraba bastante competente. Akaza se sentía sorprendido de todo lo que había evolucionado Kamado en tan poco tiempo. Sin embargo, pese a todo lo ocurrido, mantenía su postura respecto a Rengoku. Se alegraba de que Kyojuro muriera esa noche, ya que muy probablemente, si se lo topara hoy, no sería más fuerte de lo que lo fuera cuando lo enfrentó por vez primera. Tanjiro, ante estas palabras, se calentó no más tantito. Akaza comentó que las únicas personas que odiaba eran los débiles. Si quieres
quieres entender el motivo por el cual Akasa las traía con los frágiles, watcha nuestra guía definitiva sobre los pilares, parte superior derecha. La postura de Tanjiro era completamente contraria a la del creciente superior. Él no odiaba a los débiles. Todos fuimos débiles alguna vez. De bebés nos protegieron nuestros padres o abuelos. Para Kamado, el fuerte debía ayudar y proteger a los débiles. Solo de esa manera, los débiles tendrían chance de volverse fuertes. Akasa frente a Tanjiro comprendió instintivamente que no podía aceptarlo como persona. La sensación que le causaba era como uñas arañando el metal. La disonancia le daban ganas de vomitar. Sus ojos, voz y palabras lo desgarraban desde dentro. Al inicio había pensado que esa sensación se debía a lo débil que era el Demon Slayer. Sin embargo, ahora lo comprendía mejor. Las palabras de Tanjiro le recordaban a un personaje bastante importante de su pasado humano. Le habían recordado a su maestro. Estas memorias pasadas incluso movieron el verdadero cuerpo de Akasa. Ante este reflejo fantasma, Akasa se encabronó aún más y atacó con su sauce parpadeante de 10.000 hojas. Kamado logró esquivar este ataque y los que le siguieron, haciendo uso de todo su talento y coco. Recibió daño, obvio, pero se mantuvo con vida. Ahora, si algo tiene Tanjiro como guerrero, es que su análisis en tiempo real es bastante bueno. Esquivar y recibir los ataques del tercero empezaban a generar en su mente una imagen de cuál podría ser la técnica innata de Akasa. Parecía que sus ataques penetraban sus aperturas con la misma precisión de una brújula. Además, cada uno de los golpes de Akasa apuntaban a sus órganos vitales como si estuvieran conectados por un imán. Para este punto en la pelea, Tanjiro no solo evitaba la muerte esquivando los golpes de Akasa, sino que en tiempo real se encontraba desglosando toda la información que sabía para poder entender sus técnicas. El ataque de Tanjiro, inmensa bruma llameante, logró cortar a Akasa incluso cuando a primera impresión parecía que no había conectado. La niebla que rodeó la Nichirin de Tanjiro fue la responsable de este daño. Akasa volvió a mojarse en el acto. Ahora, para esta pelea, Tanjiro hubiera contado con una ventaja increíble de no ser por los timings. El hermano pequeño de Kyojuro, Senjuro Rengoku, después de una larga búsqueda, logró encontrar en el registro generacional de los pilares de la flama una conversación entre su antepasado, el pilar de la llama contemporáneo a Yorichi y el mismísimo Yorichi Sugikuni. En estas memorias se detallaba cómo el usuario del aliento solar luchó contra Muzan. Fue saber los detalles de este encuentro lo que jubiló básicamente al pilar del fuego de esa época. Perdió completamente su confianza. La transcripción de esta info mandada por el pequeño Senjuro nunca llegó a las manos de Kamado. Akasa empezó su desmadrito antes de que el cuervo chismoso pudiera contactar a Tanjiro. Para poder leer el contenido de la carta, Tanjiro tenía que vencer primero al tercero. Para este momento, Akasa buscaba ya acabar su encuentro, así que más que esquivar el siguiente ataque de Kamado, lo detuvo al toque. Con su agarre, Akasa buscaba romper la Nichirin del cazador. Por más que Tanjiro pataleó y cabeceó, no logró liberar su katana. Solo fue gracias al regreso de Tomioka y a su ataque que las manos del tercero fueron separadas de tajo y la Nichirin de Tanjiro se salvó por los pelos. A su regreso, Tomioka externó su enojo por el dolor brutal que ahora sentía en su espalda. A Giyu no le gustaba pelear solo por pelear y le desagradaba aún más que su rival se la estuviera pasando bomba. Al tener de frente a Akasa, Tomioka había recordado nuevamente la abrumadora presión de enfrentar a un rival más fuerte que él. Comprendió que los sentidos del tercero se encontraban afilados y pulidos al máximo. Giyu instintivamente supo que se encontraba en el lugar en donde los fuertes se probaban. Era un escenario de combate a muerte. Ante esta realización, la marca del cazador se materializó en el rostro del pilar del agua. Cuando la marca Slayer apareció en Giyu, su velocidad aumentó instantáneamente. Sin embargo, pese a que estos primeros intercambios sorprendieron levemente a Akasa, el tercero en poco tiempo volvió a igualar la velocidad de Tomioka y contraatacó efectivamente en respuesta. Mientras estos madrazos ocurrían, Tanjiro, con todo el poder de sus neuronas, trataba de interpretar las técnicas de la luna creciente. Fue entonces que recordó una plática que había tenido con Inosuke tiempo atrás. En esta tertulia, Kamado le había preguntado al jabalí cómo había sentido por dónde lo atravesaría Gyutaro. Pese a que Inosuke podía mover sus órganos a voluntad, ¿cómo sabía hacia dónde moverlos? Inosuke le comentó que podía sentir las miradas en su piel. Si la mirada tenía intención asesina, era aún más fácil percibirla. La piel se le erizaba y le picaba el cuerpo. Lo mismo pasaba al contrario. Si su enemigo no tenía la intención de matarlo, sus ataques costaban más en ser detectados. Este principio fue elemental para entender la técnica innata del tercero. La brújula de Akasa le permite a este sentir el espíritu de pelea de sus oponentes. Mientras mayor sea el espíritu de pelea, más fácil será detectado. Por eso, sin importar de dónde provenían los ataques que le lanzaban, incluso desde su punto ciego, Akasa siempre podía detectarlos. El espíritu de lucha de Kyojuro en su pelea contra Akasa le jugó enteramente en contra. Una vez Tanjiro conjeturó acertadamente la técnica de Akasa, prosiguió con la búsqueda de su talón
de Aquiles. ¿En qué flaqueaba la brújula del creciente? El encuentro de su padre con un oso salvaje fue la imagen que le vino en respuesta. Los Kamado, al comienzo de cada año, realizaban la danza del dios fuego. Según Tanjiro, padre de Tanjiro, lo importante de este baile eran las respiraciones y los movimientos correctos, liberados con máxima fuerza y mínimo esfuerzo. Cuando se realizaba esta danza exitosamente, el usuario literal podía volverse invisible a los ojos de sus rivales. En este modo invisible, finalmente se podía acceder al mundo transparente, estado que, como su nombre sugiere, le permite ver a su usuario todo de manera traslúcida, músculos y nervios expuestos. 10 días antes de que Tanjiro falleciera, le dio una demostración práctica a su hijo de a qué se refería con ser imperceptible. Ante la amenaza de un enorme oso, Kamado Sr. se cuadró frente a la bestia. Enfermo, con hacha en mano, encaró al animal. No existían rifles en la casa de los Kamado. Cuando el oso cargó frontal, Tanjiro como relámpago atacó. De 2 tajos, la enorme cabeza del animal fue cercenada de su cuerpo. Tanjiro notó que el aroma de su padre nunca dudó. No hubo miedo, vacilación ni intención asesina. Esa noche, su padre se sintió como una planta. El ataque previo que ya había esquivado Kamado, el que vemos en pantalla, ya había hecho uso momentáneo del mundo transparente. Tanjiro, por segundos, además de ver traslúcido a Casa, aumentó su movimiento de intuición y velocidad de evasión de manera dramática. Volviendo a la batalla, como se esperaría del encuentro entre un humano y un demonio, Akasa para este momento controlaba la pelea. La regeneración insana del creciente lo tenían como nuevo. Giyu, por su parte, solo acumulaba heridas. Tomioka se encontraba sorprendido de las habilidades de combate de Akasa. Para el pilar del agua, el tercero era como un carnicero que había renunciado a todo menos a la lucha. Akasa, pese a que se encontraba sorprendido de que Tomioka hubiera resistido todo ese tiempo una pelea directa en su contra, ya buscaba acabar de una vez el combate. Así que con su brazo de acero rompió la Nichirin del pilar del agua y buscó inmediatamente anexar a Tomioka también al Club de las Donas. Sin embargo, y pese a que primera impresión Giyu ya se había transformado en una rosquilla andante, esto solo fue una ilusión óptica, ya que Tanjiro logró llegar a tiempo al baile y evitó su empalamiento cercenando de un tajo el brazo del demonio. Con un solo vistazo, Giyu y Akasa supieron que este Tanjiro era diferente. Su cabello y mirada habían cambiado. Kamado había accedido al estado Anata. Ante la aparición de Tanjiro, cada célula del cuerpo de Akasa le gritó que lo asesinara de inmediato. El tercero, sin pensárselo mucho, liberó su técnica definitiva, el estilo final, resplandor caótico azul plateado, su ataque más rápido y multidireccional. Estos golpes liberados al azar eran casi imposibles de esquivar. Ni siquiera la defensa absoluta, calma de Tomioka logró bloquear completamente la técnica celeste. Tanjiro, por su parte, con el mundo transparente activo, no solo esquivó exitosamente el letal ataque del tercero, sino que se posicionó sigilosamente detrás de Akasa sin que éste se diera siquiera cuenta. Pese a que Tanjiro pudo atacar por la espalda a Akasa y garantizar de esta manera la victoria, este se hizo notar con un grito y encaró de frente al demonio superior. Aun cuando Kamado perdió el factor sorpresa, el estado Anata estaba muy cabrón, ya que, como comentamos previamente, básicamente hacía invisible a su usuario. Akasa en su vida había conocido a un humano sin espíritu de pelea. Hasta los bebés más pequeños tenían un leve espíritu de lucha. Sin embargo, Tanjiro había desaparecido totalmente su espíritu en un segundo. El demonio sentía que se estaba enfrentando a una planta. Pese a que veía a Tanjiro físicamente acercándose a él, su brújula interna no lo detectaba. De esta manera, el heredero del aliento solar, con un movimiento maestro, logró finalmente decapitar exitosamente a la luna creciente tercera. Akasa, pese a los siglos de entrenamiento marcial, perdió en una confrontación directa. En otras palabras, Tanjiro le ganó en su propio juego. Sus ojos no reflejaban odio ni ira. No había intención asesina. Había alcanzado el territorio supremo que siempre había buscado el demonio creciente, el estado asesino neutro Anata. Ahora, llegados a este punto, entramos a la última fase de esta pelea, la guerra interna que libera a Akasa hasta el momento de su desintegración. Akasa fue el único demonio de todos los mostrados en la serie, además de Kokushibo, que por un instante alcanzó un estatus musansesco, ya que pese a que lo decapitaron y su cabeza original se desintegró, este no murió. Su cuerpo se mantuvo completo e incluso prosiguió con los madrazos. Akasa evolucionó en tiempo real y logró que su cabeza ya no fuera su punto débil. Sin embargo, justo cuando pensamos que todo se pondría más loco y oscuro, entran en escena los personajes que cortaron toda esta evolución de tajo y concluyeron el combate. Los humanos que en vida causaron más impacto en Akasa, su chica, maestro y padre, sus espíritus. La historia humana de Akasa es trágica, compleja y de múltiples capas. Para toda la historia, vayan a watchar nuestro video al respecto, parte superior derecha. En esta ocasión solo comentaré que la muerte de su prometida y maestro fueron claves para la transformación del artista marcial en demonio. Sus decesos fueron los catalizadores para el desvío de Hakuji al camino oscuro de un Sith. Sin embargo, también fueron estos personajes los que al final de todo liberaron a Akasa del pozo de odio en
en el que se encontraba sumergido. De vuelta a la batalla y fuera de viajes mentales, el cuerpo de Akasa ya casi lograba crear una nueva cabeza por completo. Sin embargo, antes de que esto se concretara, el tercero activó su técnica muerte destructiva y con una sonrisa en el rostro liberó su ataque en él mismo, destruyendo su propio cuerpo en el proceso. En sus últimos momentos de vida, Tanjiro creyó oler gratitud emanando de Akasa, sugiriendo que este al final fue salvado. Pese a que el cuerpo del creciente superior empezó a regenerarse automáticamente, Akasa con su voluntad férrea lo frenó. Aceptaba su derrota ante Tanjiro. Este había perdido legal frente al estado Anata. Al final, la influencia de Muzan aún intentó hacer de las suyas con Akasa. Sin embargo, la aparición de la prometida de Hakuji, Koyuki, lo exorcizó de tajo. Fue segundos después de que Koyuki le diera la bienvenida nuevamente a su esposo que el cuerpo del demonio Akasa finalmente se desintegró en el aire. Posterior a la derrota de Akasa, Tanjiro y Tomioka perdieron el sentido completa y momentáneamente. Akasa sin dudas es mi luna creciente favorita, no solo por su historia trágica y su personalidad magnética, sino porque pese a ser un demonio, siempre se comportó con dignidad y cierta decencia. Nunca consumió mujeres y mostró ser capaz de aceptar sus errores. A muchos no les agrada la forma en la que murió Akasa. Piensan que fue guionazo a favor del prota. Sin embargo, no creo que fuera tan exagerado. Akasa era fuertísimo, sí, pero tampoco era Kokushibo. Si recordamos en su primer encuentro con Rengoku, este sudó la gota gorda cuando el alba se asomó por el horizonte. Kyojuro casi lo degollaba. Ahora, ¿se imaginan enfrentarse a dos enemigos con la fuerza de un pilar en conjunto? Entre ellos, el usuario del aliento solar. Es un equipo inmejorable, güey. Tanjiro y Tomioka demostraron una complementariedad bastante chida a la hora de echar los putazos. Además que cada uno logró aguantarle el ritmo al tercero por sí mismos, durante un tiempo más que aceptable. Como hemos visto con muchas de las historias de las lunas superiores, el pasado trágico de Akasa fue básicamente de lo que se aprovechó Muzan para unirlo a sus filas. Akasa nunca fue malo porque sí como Doma, solo fue víctima de las circunstancias. Dentro de las lunas superiores, si recordamos, su única meta era ganarle a Kokushibo. Akasa era como un Goku obscuro. Posterior a perder a su chava y sensei, él solo buscó enfrentarse a rivales fuertes. En algunos casos, las evangelizaciones son la mosca pútrida que cae en tu sopa. Sin embargo, en el caso de Akasa, creo que fue un buen final para el personaje, ya que en sí este güey nunca fue diabólico. Pese a que era un villano, nunca terminé de sentir a Akasa como un malo sin salvación. Quizá me cayó mal cuando mató a Rengoku, pero hasta ahí. Su personalidad me causó siempre una pizca de empatía, así que su final de redención y reencuentro con sus seres queridos me parece se lo merecía el Hakuji. Aunque si la pelea hubiera durado un poco más, tampoco me quejaba. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció la muerte de Akasa y el desenlace de esta batalla entre pilares y lunas crecientes? Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Novaka. Para más Kimetsu no Yaiba, suscríbete al diario y dona tu like a la causa. Agréganos a nuestras redes sociales para más contenido animesco y noticias otaku. Sin más, esperando ya otro domingo para watchar un nuevo episodio de La Villa de los Herreros, me despido. Tactulakin, mangakas. 大切なものを何一つ守れず何の価値もない男なのだ。